Pero sí que veo ahora algunos analistas enfocados en los sectores más castigados, como son cadenas hoteleras, compañías aéreas y aeropuertos, diciendo que son grandes oportunidades de inversión a los precios actuales, porque cuando se vuelva a la normalidad, estas compañías volverán a subir su precio en bolsa. Pero esto no tiene por qué ser así, y os explico el porqué. Muy buenas, chicos. Uno de los últimos vídeos que hice antes de desaparecer fue hablando precisamente de la crisis que algunas personas vaticinaban para 2020-2021. Y lo cierto es que personalmente yo no veía indicios de una crisis, salvo que los mercados llevaban ya 10 años de subidas y en algún momento, como siempre ocurre en bolsa, se necesita una corrección. De hecho, a modo general, las valoraciones de las empresas cotizadas en su mayoría estaban justificadas tanto por los balances de las empresas como por las expectativas de crecimiento en ventas que existían. Y esto lo menciono porque ahora se dice que íbamos a vivir una crisis y que esta pandemia lo único que ha hecho es acelerar el proceso de la crisis. Y no estoy para nada de acuerdo. En mi opinión, esta pandemia ha provocado la crisis hacia la que vamos. Y lo malo de todo esto es que no hay ni un solo referente en la historia que se parezca a la situación que estamos viviendo en la actualidad. Ni el crack del 29, ni la crisis de los 90, ni la de las .com, ni la crisis financiera de 2008. Quizás si nos vamos más atrás podamos encontrar algo parecido. Y esto lo digo porque tanto como inversores como ciudadanos en general deben prepararse para algo totalmente desconocido. Es decir, nadie puede adivinar el alcance de esta crisis, ni cuándo acabará. Ni yo, ni vosotros, ni los mejores economistas del planeta. Eso sí, podemos tirar los dados y dentro de algún tiempo algunos habrán tenido razón y otros habrán estado equivocados, pero será más bien una cuestión de aleatoriedad. Lo que sí podemos hacer es hacer variables y dibujar los posibles escenarios. Y en este punto, para entender hacia dónde vamos, debemos entender también de dónde venimos. Financieramente hablando, claro, no vamos a hablar ahora de Adán y Eva o de la teoría de la evolución. Y para ello, como suelo acostumbrar, voy a hacerlo en un lenguaje y terminología asequible para cualquier persona. Voy a comenzar diciendo que ni en el escenario más optimista para España nos vamos a librar de alcanzar unos niveles de desempleo del 20% y 6 puntos menos de producción. Eso en el mejor de los casos, pues algunos de los datos que se manejan hablan hasta de un 30% de desempleo y 8 puntos menos de producción. En estos momentos está puesto sobre la mesa también un ingreso mínimo vital para los ciudadanos, lo cual se suma al resto de medidas de protección del gobierno para paliar los daños de esta pandemia. ¿De dónde venimos? Cuando se hablaba de la posibilidad de una crisis antes de saber nada de esta pandemia, de hecho se decía que sería una crisis peor que la del 2008. El foco principal del problema en este caso se ponía en el endeudamiento de los gobiernos y la constante creación de dinero nuevo. Y es cierto que vivimos en un sistema financiero totalmente dopado, pero esta crisis ya la llevamos viviendo desde 1971, es decir, desde que Richard Nixon anuló el acuerdo de Bretton Woods, dando lugar a un sistema financiero donde ya no había necesidad de respaldar las divisas con las reservas de oro, pudiendo crear tanto dinero nuevo como quisieran. Aquí el miedo es sobre todo a que el dólar pierda su valor y que se entre en situación de hiperinflación. De hecho, ¿cómo nos ha cambiado la vida desde entonces? Para que lo entendamos, nuestros padres con un solo salario podían pagar una casa y mantener una familia con 2 y 3 hijos. A día de hoy, con un solo sueldo de 1.200 euros, difícilmente vas a poder pagar una hipoteca, luz, agua y mantener a una familia aunque sea con un niño. Ese es un pequeño cambio que ha habido en nuestra sociedad. Podríamos decir que antes únicamente era pobre aquel que no tenía trabajo. Ahora puedes trabajar 10 y 12 horas al día y seguir siendo pobre. Hemos perdido tanto poder adquisitivo en los últimos años que si quieres mantener cierto nivel de vida, únicamente puedes hacerlo a base de crédito. El problema es que ese crédito hay que devolverlo y con intereses. Pues bien, esta pérdida de poder adquisitivo se va a acentuar debido a las consecuencias de esta pandemia mundial.
Y esto que sirva de aviso a los inversores o personas que se inician en el mundo de la bolsa. Normalmente en una crisis es muy fácil ganar dinero en bolsa. En una crisis los mercados financieros se desploman, las acciones caen de precio, por lo tanto se aprovecha para comprar barato, mantener y vender cuando coticen alto. Para ello, como hemos explicado en varios artículos de Negocios 1000, identificamos de qué es la crisis, si es tecnológica, si es hipotecaria, hacemos un estudio de aquellos valores castigados, en cierto modo injustamente, invertimos en ellos y esperamos a que pase la tormenta. El problema es que, como dijimos, esta crisis es nueva y las dimensiones del problema pueden ser totalmente desconocidas y podríamos llevarnos algunas sorpresas independientemente de la industria de la que hablemos. Todo esto entre comillas, claro está, porque es fácil ver que gigantes, por ejemplo, como Amazon, no le va a dañar o no se va a ver afectada en esta crisis en absoluto. Pero sí que veo ahora algunos analistas enfocados en los sectores más castigados, como son cadenas hoteleras, compañías aéreas y aeropuertos, diciendo que son grandes oportunidades de inversión a los precios actuales. Porque cuando se vuelva a la normalidad, estas compañías volverán a subir su precio en bolsa. Pero esto no tiene por qué ser así, y os explico el porqué. El problema está en que esta pandemia es mundial, y estas empresas van a requerir ayudas para soportar esta tormenta. Y en primer lugar, estas ayudas no son ningún regalo, luego hay que devolver ese dinero. Y en segundo lugar, es muy posible que la tormenta dure más de lo esperado. Hay quien dice que la recuperación económica vendrá en forma de V, otros en forma de U, y yo sinceramente creo que esta recuperación va a venir en forma de W y algunas empresas se van a quedar por el camino. Y con las compañías aéreas es muy difícil saber cuál, porque desde que se usan los comparadores de precios, la mayoría de los usuarios únicamente buscan el mejor precio, independientemente de la compañía. Así que en mitad del caos, con un endeudamiento más alto de estas empresas, si obligadas a competir en precio, solo tienen que enfrentarse a un aumento del precio del petróleo para ponerlas algunas en jaque. Por otra parte, a nivel general, con las ayudas que han recibido las pymes por parte del gobierno, con las ayudas también que han recibido los autónomos, con el dinero destinado a los ERTEs, al desempleo, a la renta básica en caso de aprobarse, es decir, esos pagos que nos han retrasado pero que no nos han perdonado, ojo, más el dinero que ahora deben los gobiernos por las ayudas recibidas a modo de rescate, provocará que nos introduzcamos en una crisis, sobre todo de consumo. Y para bien o para mal, estamos en una sociedad capitalista estimulada por el consumo. Es decir, o consumimos o se va a la quiebra una gran parte del tejido empresarial, lo que a su vez provocaría más desempleo y por tanto más crisis. No obstante, aunque parezca algo crítico, la verdad es que haciendo las cosas bien, esto podría quedar en un mal año económico o 2 años malos simplemente. A no ser que por desgracia, y Dios no lo quiera, volviera a haber un rebrote de este virus. Tuviéramos que volver a confinarnos y vuelta a empezar con todo esto. ¿Cómo se pueden proteger los ciudadanos a lo largo de esta crisis? A estas alturas podríamos decir que todo consejo ya llega tarde, pues ahora más que nunca es cuando cobran sentido muchos de los consejos que siempre damos en educación financiera. Tener diferentes vías de ingresos, tener la menor deuda posible, etc. No obstante, estaremos buscando oportunidades tanto de negocios como de inversión, pues siempre se pueden encontrar salidas para ganar dinero en una crisis independientemente del tamaño de la crisis. ¿Y qué hay de la bolsa? Primero vamos a preguntarnos por qué la bolsa ha tenido una de las caídas más rápidas de la historia bursátil. La respuesta sencilla es porque ha habido una pandemia a nivel mundial. Vale, ahora, ¿por qué ha rebotado la bolsa estos días? Porque se está controlando la pandemia, pero en mi opinión vamos a ver una W también en la recuperación de la bolsa. Ahora debemos tener en cuenta que los resultados trimestrales de las empresas no van a ser demasiado buenos.
Y las expectativas para los próximos trimestres dependerán de muchos factores ajenos a las empresas más castigadas. Ahora más que nunca, lo que sí debemos analizar de una empresa es su nivel de deuda y su capacidad para seguir facturando a pesar de esta situación que estamos viviendo. No obstante, estaremos analizando ciertas industrias y cómo evoluciona la situación. Pero insisto en lo que decía al principio, esta crisis no tiene referente en la historia bursátil, así que pueden ocurrir circunstancias también sin precedentes. Me gustaría conocer vuestra opinión al respecto sobre qué creéis que ocurrirá a partir de ahora, cuánto creéis que durará esta crisis, si es que va a haber crisis, aunque por desgracia parece que una crisis va a ser inevitable. Y yo creo que eso es todo por hoy. Suscríbete para no perderte nuestros próximos vídeos, dale me gusta al vídeo solo si te ha gustado y nos vemos muy pronto. Un saludo, chicos.